cambio de escenario o lugar. Cambio de personaje o pose, en un mismo lugar. Personaje hablando, personaje pensando jutsu de cualquier tipo, biju hablando, biju pensando lectura de pergaminos o libros. Frases y flashback, setsu blanco hablando, setsu negro hablando, 1, o, a. Notas finales del autor. Disclaimer. Naruto no me pertenece, le pertenece a las empresas y mangakas correspondientes. Pero si Soppa se llega a aprobar, este será el último capítulo antes del apocalipsis. Capítulo 9. La sangre que corre por tus venas. Cuando el otro muere, su agonía se irradia a través de mi cuerpo, y vivir a través de ella es puro éxtasis. Idan un poco húmedo y con unos cuantos raspones aquí y allá. Naruto dispuso del tiempo para recuperarse del ataque entrenamiento de Kisame. Ciertamente Kisame estuvo trabajando en cómo debería iniciar, todo con una espectacular entrada. Todo fue reacciones rápidas, estrategias y planes durante una situación estresante, en un terreno en tu contra. Bueno, al menos era lo que había dicho Kisame. Su entrenamiento acabó, durante el ocaso, pues Kisame pensaba ir a un encargo por sí mismo, que lo mantendría ocupado hasta mediodía. Lo bueno que Kakuzu se encargaría de instruirlo en el futón, algo que ganó debido a los casi 50 millones de ryo en el casino, casi dejándolos en bancarrota. Pero bueno, él jamás había jugado en alguno de ellos, pero parecía como si Kami lo bendijera con una suerte divina. Tal vez es un pago por todo lo malo que existe en mi vida, pensó el rubio amargamente. Sacudió su cabeza despejando esos pensamientos, tenía que concentrarse en escribir. Nombre. Kakuzu aldea. Takigakure edad. 88 altura. 185 centímetros peso. 63,2 kilogramos cabello. Castaño oscuro ojos. Verdes rango. Clase S. Mato a los ancianos y al líder de Takigakure. Robo la técnica prohibida Hyongu. Anillo. Okuto, estrella del norte, medio izquierdo, color verde. Tiene uñas marrón pareja. Idan porque se unió a Katsuki. Dinero estado psicológico. Es temperamental, codicioso y con ataques de ira. Puede matar a alguien cuando se enoja. Solo le interesa el dinero y pelear con alguien que valga una recompensa alta. No le gusta considerarse inmortal. Monstruo. Un muñeco vudú. Con corazones e hilos como tentáculos asesinos. Fuerza. Posee el Hyongu, que le permite robar corazones, afinidad de chakra y cantidad de ellas. Trabajan como una pareja. Una aparente inmortalidad. Dominio todos los elementos, estratega, velocidad, fuerza bruta. Experto en taijutsu. Casi un siglo de experiencia del mundo shinobi. Ganancia. Aprender futón, ser un experto en taijutsu, un mejor control de chakra, estrategia y velocidad. Confianza. No conozco mucho su vida, pero logra realizar una victoria por mi aparente suerte en los juegos de azar y su afición por el dinero. Resultado. Completo. En busca de resultados. Bostezó un poco, sabía que tenía sueño y que había perdido sus reservas en chakra, en el ataque entrenamiento de Kisame. Incluido sus reservas de etiquetas explosivas. Recordó cómo su mano fluía al realizar Fuinjutsu, era como si esperara a un viejo amigo de hace mucho tiempo, como una caricia de afecto. Sentía que se unía a algo de su pasado, de sus padres, tal vez pudo aprender sobre los sellos de ellos. Pero no, su vida fue como caminar en vidrio roto, cegado y errante. Y con dolor. Mucho dolor. Realizar Fuinjutsu lo tranquilizaba, lo calmaba, lo hacía sentir en paz. Incluso podría relajarse realizando sellos y luego dormir. Pero hoy no. No cuando era luna llena. Tendiendo su capa en el suelo para que se secara. Salió. Itachi estaba en el exterior, claro, la mayoría de los miembros dormía, en diferentes lugares, y jamás se encontraban todos dentro del edificio con habitaciones para cada uno. El único que se encontraba ahí era Naruto. En ocasiones se disponía a mirar al cielo para pensar. Pensar sobre Madara, Sasuke y sus problemas, en donde uno, se hacía regular y tenía el cabello rubio. Vigilaba desde lejos al chico, claro, nadie era tan estúpido como para matarlo, pero él tenía que vigilarlo de todos modos. Si algo le pasaba a Naruto, Konoha lo resentiría, incluso si lo creyeron muerto. Era algo que había concluido.
Una aldea no te da la espalda, cuando eres alguien o algo importante, como un Jinchuriki. Solo podría hacer dos cosas para causar un abandono total de la aldea. Muerte, o en su caso declararse un Nukenin. Claro, él estaba en contra de todo lo que dañara Konoha, Naruto era uno de ellos, podía ser la destrucción de la aldea. Por eso evitó que toda costa fuera capturado, pero eso se hubiera echado a perder, al saber de su unión a Akatsuki. Sabía que podía decirle a la aldea sobre la verdad de que Naruto estaba vivo y sobre los planes de Madara. Pero no era como si llegara y dijera, su Jinchuriki está vivo, se unió a la organización que lo cazaba, Akatsuki. Todo debido a la influencia de Uchiha Madara. Ya saben, el fundador de la aldea, con casi 100 años de antigüedad, pero su reinado del mal permanece. Y ya que estamos en confianza, yo maté al clan Uchiha, para evitar la destrucción de la aldea, lo que hubiera llevado a la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Todo bajo las órdenes de Danzo, bajo la amenaza de la muerte de mi hermano, y ayudado por el mismo Madara, pero él estaba decidido a callar, lo había prometido para salvar a Sasuke y a Konoha, sería un shinobi que moriría en las sombras, dando todo por la aldea. Como Shisui le había enseñado. A veces se preguntaba si no hubiera hecho lo que hizo, si hubiera apoyado a su clan y hubiera ayudado a tomar Konoha. Sacudió sus pensamientos, de nada servía pensar en el pasado, tenía que concentrarse en el futuro. Desvió su mirada captando un movimiento, activó su Sharingan. Siempre que se encontraba en batalla o con otros miembros lo activaba. A pesar de ser daño a su salud. Solo lo desactivaba por las noches y cuando se encontraba solo. Entonces lo vio. Naruto. Subía las paredes, trataba de llegar claramente al techo. Sus ojos se centraron en los rasguños y los signos de agotamiento en el chico, todo debido a Kisame. Pero la expresión de Naruto no era molesta. Era esperanzada, quizás feliz. Sin duda compartían el mirar el cielo para relajarse. Concentró su chakra, movió sus músculos. Y realizó el jutsu que había hecho famoso a su primo Shisui. Un segundo ya no estaba ahí. Naruto siguió avanzando, no tenía un Sharingan, como para ver en la oscuridad. Pero la luna brillaba de tal manera que iluminaba, aunque con menos intensidad que el sol. Naruto dejó escapar un suspiro de felicidad. El cielo se encontraba iluminado por estrellas y la luna, en el centro superando con creces la luz que despedían de los demás astros en el cielo. Era la reina en el cielo y las estrellas apenas eran sus sirvientes. En Konoha, en el balcón o techo de su departamento, le gustaba mirar el cielo. Era uno de sus pequeños gustos que empezó de niño, pues nadie lo regañaría o miraría con odio, al observar el cielo. Era algo inalcanzable y hermoso. Tenía una razón. Había escuchado que tus seres queridos al morir se convertían en estrellas, lo oyó de una niña de su clase. Así que cuando lo miraba el cielo, se preguntaba cuál eran sus padres. Lo vigilaban desde lo alto. El Hokage tal vez se enteró de esa afición, podría ser porque lo miraba con su bola de cristal o porque uno de los Anbu lo vigilaba siempre. Poco tiempo después, en su 5º cumpleaños, recibió uno de sus mejores regalos. Sus gafas de aviador verdes. No supo quién se las regaló, pues habían aparecido después de despertarse. Aunque tuvo una sospecha de que el Hokage había sido. No importaba quién había sido. Porque sin duda, fueron uno de los mejores regalos de todos. Recordó su emoción. Al verlos, su color verde entonces su favorito, pues le encantaban las plantas. Le gustó que esas gafas combinaran a la perfección con sus pantalones cortos. Los llevó en su primer día de academia y no los dejó hasta cuando recibió su Taeate de Iruka. Pero lo mejor era, que como eran diseñados para volar, el cielo se iluminaba de una forma asombrosa. Haciendo creer a su infantilmente que se encontraba más cerca del cielo. Ahora se arrepentía de no llevarlos consigo. Los había guardado en el fondo del cajón de su ropa. Pero claro, cuando salió en busca de Sasuke, era otra persona. Ahora conocía la verdad y tenía una nueva meta. El Tsuki no Meikeikaku. Su atención se dirigió en la luna. Pensó que era una de las mayores pruebas de la existencia y poder del Rikudou Zenin, a excepción de los Biju. Recordó entonces que el Gedomazo que se encontraba en la guarida en Sangaku no Akaba, montaña cementerio, que antes de encontrarse ahí estaba sellada en la luna.
Si no existiera la luna el plan no sería efectivo. Con un poco de humor, supuso que el Jubi se vengaría de su prisión al utilizarla como un recurso para su venganza contra el mundo. La gente sabe incluso la importancia de la luna. Entiende que era algo que podría cambiar al mundo. Tal vez no o tal vez los mantenía cegado su propia ambición. Tenía que relajarse, se supone que subió al techo para ello. Dejó que su chakra se extendiera, tal vez con un poco de suerte sentirá a su alrededor como Setsu había dicho que sentía. Oyó los grillos cantando, pájaros volando a lo lejos, el sonido del viento acariciando su rostro y alguien vigilándolo. Recapituló. Primero, se encontraba en un lugar lo suficientemente secreto como para ser un enemigo. No obstante, no era ni Obito o Setsu. Se sentía un poco como Obito. Alguien frío, distante, que sufría, pero que tenía sus planes trazados y hechos sin aparentes fallas y lo descubrió. Itachi. Entonces meditó las opciones. Le estaba vigilando desde su habitación. Sabía de la existencia de su pergamino. ¿Y si no lo habría seguido desde su salida? ¿Y por qué lo había seguido? Él sabía que era una interferencia en sus planes sobre la protección a Konoha. Itachi lo eliminaría por ser una persona sorpresiva en un plan. Pero, correría el riesgo de enfrentarse a un grupo de ninjas clase S para matarlo. Oh sí. A Itachi no le importaba. Itachi mató a todo su clan para salvar a Sasuke. Naruto expresaba los movimientos de alguien que había sido descubierto, pero no daba señales de alarma. Bueno, a menos de que tratara de evitar su compañía, supuso Itachi. Al igual que él no quería que la gente estuviera cerca. ¿O no era cierto? Naruto había hecho bastantes acciones para ganarse la confianza de Kisame y Kakuzu, que mirando retrospectivamente, lo había conseguido. Naruto decidió que no le tenía miedo, ya sabía cómo pensaba o creía saber. No importaba si era un error para Itachi, él jamás había dejado que alguien lo menospreciara. Debía decir algo para afirmar este hecho. Aclarándose la garganta habló. ¿Por qué estás aquí? No obtuvo respuesta. ¿Crees que siguiéndome como una sombra, podrás llegar a mí? Pero te tengo noticias. Nunca has hablado conmigo o hecho una acción en mi favor. ¿Te molesta que esté aquí? No importa, jamás lo has demostrado, pues una acción dice más que 1000 palabras. Y no has hecho ninguna y eso es algo que no va conmigo. Naruto se levantó y concentró chakra en los pies. Habló fuerte y claro, el cuervo, aunque sea muy listo. No puede ver entre la oscuridad, dijo antes de moverse en un shunshin. Itachi se quedó quieto. Pensando que tal vez había subestimado a Naruto. Naruto había demostrado que era muy impredecible. Y como en los últimos meses, había retrocedido en vez de avanzar. Una caverna, un poco profunda, no mostraba mucho que admirar, tampoco estaba oculta y nada era grande o existían riquezas. Tenía algo en especial. Estaba en una perfecta ubicación casi en la frontera de la aldea de las aguas termales y país de la nieve. Desde casi 200 años era el lugar más importante para una religión. La entrada de la caverna se adentraba unos metros antes de cerrarse. Pero un símbolo puesto con sangre en la pared cavernosa, abría la entrada secreta. El pasadizo se bifurcaba, la entrada de izquierda a derecha, terminaba en otra pared. Al ponerse el símbolo se abrían unas escaleras subterráneas que se iluminaban con un color sangre. Se llegaba a una sala de rituales cuya puerta al entrar, se sellaba con una roca. En medio de la habitación se encontraba una mesa de piedra cuyo símbolo principal era un triángulo equilátero, dentro de un círculo. Del símbolo del centro se expandían muchas venas que llenaban de habitación. En este momento se encontraban de color escarlata. En la mesa, se encontraba una persona. Tenía alrededor de 20 años, poseía cabello color plata peinado hacia atrás, sus ojos morados mostraban éxtasis. Su cuerpo del torso se encontraba desnudo, su piel era negra y tenía marcas blancas en forma de huesos. Tenía una lanza clavada en el estómago, fijándolo a la mesa, otra en su esternón y un rosario marcado con sangre del cual se aferraba. Era el ritual para la adoración de Jacin. Se ofrecía cada año en distintos lugares, donde los miembros de la religión ofrecían sus tributos para su dios.
En donde se encontraba era el más sagrado, se dice que era el primer centro, donde Jacin llegó al éxtasis, muriendo en el acto, inclusive que el símbolo estaba marcado con la sangre de Sti. Idan se encontraba ahí pues era el más avanzado miembro en la religión, el más leal y fiel y el único que poseía la inmortalidad gracias a la bendición de Jacin. Pero no siempre fue así, todo empezó debido a Yugakure en primer lugar. Yugakure no Sato, literalmente significa aldea de las aguas termales. Se encuentra en el país de las aguas termales. Hace casi 21 años, fue una aldea ninja, pero Yugakure decidió que no quería seguir siendo una aldea escondida y se convirtió en un pueblo pacífico y próspero. Su geografía comenzó a utilizarse para convertirse en un centro de comercio y turismo, la aldea construyó las más famosas y caras aguas termales u onsen, de todo el mundo shinobi. Y fue modificándose, era un poco pequeña y sin murallas que la protejan. A diferencia de la mayoría de aldeas ocultas que sí tienen por si las atacan. Las murallas fueron derribadas para abrir paso al turismo, pero conservó unos cuantos shinobis, en protección para los nuevos comerciantes. Los padres de Idan fueron unos de ellos, le habían dicho que eran de los últimos shinobis de la aldea. Había heredado el cabello de su madre y los ojos de su padre, sus padres habían sido asesinados por shinobis de Kumogakure. Idan terminó en un orfanato un poco alejado de la ciudad, pero lo suficientemente estable para cuidar a los niños que tenían ahí. Solo conservó la banda de su padre, pues en la misión donde iban tenían que parecer lo más civiles posible. Idan creció un poco alejado de los niños, no era malo, sino que todos los niños tenían algo en particular que no le gustaba. Tenían miedo de los shinobis. Todos estaban educados por las madres del orfanato y la mayoría decía que era bastante bueno eliminar tanta violencia de la aldea, para que fuera más próspera. Pero Idan no pensaba eso, para él sus padres, aunque no los haya conocido, eran sus héroes. Ellos salvaban vidas, y protegían a las personas. Y aunque cada vez las madres le decían que, no todo en la vida de un ninja era así, que mataban gente y mentían. Idan pensaba que eran aún más cool, incluso cuando se enfadaba de los sermones de las monjas, imaginaba que era un ninja y que las mataba con su poder para hacerlas callar. Hasta sus 8 años transcurrió su vida normal, entre juegos, comida, lecciones, diversión, travesuras. Pero todo cambió cuando después de la mitad de abril, un señor quería adoptarlo. Un señor de aproximadamente 30 a 40 años, dijo a las encargadas que era un amigo cercano de los padres de Idan, que incluso pudo haber sido su padrino, pero por unos asuntos de mayor importancia, se fue y regresó para descubrir que sus amigos estaban muertos y su casi ahijado desaparecido. Las hermanas del orfanato se encontraban un poco confundidas, no es que fuese que adoptaran a alguien de la edad de Idan. Pero por solo una mera amistad con las personas, y por alguien que se notaba que no tenía una buena situación económica, dijeron al hombre que tenía que esperar una semana por lo que dijera el chico. Idan se mostró sorprendido por alguien que quisiera adoptarlo. Había visto a muchos niños ser adoptado pero jamás pensó que a él, le pasaría lo mismo. Las madres le explicaron la situación, pero la tentación de ser un amigo de sus padres y sobre todo lo más cercano a un familiar. Aceptó ir. El hombre aceptó irse, y Idan empacó sus pocas pertenencias personales que poseía, en una mochila. El hombre una capucha cubriendo su rostro. El hombre también le había traído ropa nueva y se encontraba más presentable, según los comentarios de la madre. Cuando Idan salió, vio que el hombre le entregaba sus papeles y otras hojas que no identificó. Las madres y otros amigos le despidieron y él gritó prometiéndoles, escribirles y regresar algún día. El hombre le llevó en su mayoría en un bosque, que terminó en una caverna. Idan lo miró con curiosidad y un tanto de extrañeza, porque iban a una cueva, pero el señor dibujó algo al lado de la entrada y una puerta secreta se abrió. El señor hizo un gesto para que Idan lo siguiera. Idan entró y comenzó a caminar, por un pasillo iluminado por antorchas. La luz se iba haciendo más fuerte hasta que llegaron a un gran espacio. En el cual había lo que parecía una casa pero hecha como de piedra. La casa estaba amueblada poco pero tenía todo lo suficiente, como para vivir 2 personas ahí. Incluso mejor que el orfanato. Idan se dio vuelta para ver, por fin al hombre.
Se había quitado la capucha, tenía el pelo como una gran cresta a mitad de la cabeza de color castaño, tenía la piel blanca y los ojos verdes pálidos. Una ropa relativamente sencilla de color café oscuro del mismo tono de su cabello y sandalias grises. Tenía una sonrisa en el rostro. ¿Te gusta? Ethan asintió feliz. El hombre sonrió también. Eres exactamente como tu padre, a tu edad, el peinado, la cara, sus ojos. Excepto tu cabello. Es igual al de tu madre. Ethan se sintió feliz de cómo alguien le dijo que se parecía a sus padres. Algo que un huérfano siempre desea. ¿Tienes hambre? Ethan asintió. Ve al comedor, indicó. Ethan caminó hasta el comedor, era pequeño pero era suficiente para 2 personas. El señor volvió y traía una bandeja con comida que olía deliciosa. Espero que te gusten las costillas de cerdo. Nunca me dijeron sobre tus gustos en el orfanato, explicó. Sí, me encanta la carne de cerdo. Las costillas de cerdo son mis favoritas. No me gustan las verduras, o cualquier tipo de vegetales. Pero no me podía quejar sobre la comida. El hombre dio una risa contenida. Realmente si te pareces a tu padre, a él tampoco le gustaban las verduras, pero obligaba a tu madre a comerlas. Ethan tomó una costilla y le dio una mordida. El jugo de la carne le supo a gloria. El señor solo lo miró. Debes tener muchas preguntas, ante el asentimiento de Ethan continuó. Ethan no podía hablar, tenía las mejillas llenas. Mi nombre es Akio Fudoshi. Era amigo de tu padre, bueno, más que un amigo, éramos casi hermanos excepto de sangre. Incluso me pidió ser tu padrino, pero cuando tus padres te tuvieron, e incluso cuando murieron, me encontraba en otra misión. Cuando por fin me enteré sobre tu existencia y el destino fatal de tus padres, estuve deprimido. Pero sabía que tenía que honrar su memoria, elevando a su hijo tal y como quisieron levantarlo por sus propias manos. Te busqué, no fue sencillo, hasta algunas veces me sentí con ganas de abandonar, pero los recuerdos de tus padres y cómo habían muerto me daban ánimos. Hasta que hace unos meses di con la descripción de alguien que tenía el pelo plateado, ojos morados y una predilección por la carrera como shinobi, algo que las grandes bolsas de sangre de aquí temen, bromeó Akio, del cual Ethan rió. Cuando te encontré supe que había dado con el hijo de mis amigos, pero claro, tuve que pasar algunos meses antes de poder adoptarte y bueno, tú ya sabes el resto. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Quieres aprender a ser un shinobi? Le preguntó Akio seriamente a Ethan. Ethan terminó de comer, y miró a su padrino, con la seriedad de un niño de 8 años pueda tener. Acepto. La vida de Ethan había transcurrido de maravilla. A sus 15 años, su vida había estado llena de acción, adrenalina, y emoción de sentirse vivo. Pues nada era mejor para sentirse vivo, que casi morir. Se había convertido en el shinobi que sus padres estarían orgullosos, o así decía su padrino. Después de aceptar la formación. Su padrino, y jamás lo llamó así después de los 12 años, lo entrenó en todas las artes ninjas que conocía. A excepción de afinidad elemental, pues grandes shinobis, nunca habían utilizado ninjutsu elemental y eran grandes ninjas entre los grandes de la talla de Salamangreso. No era muy veloz, pero lo complementaba con su agilidad nata y acrobacias. Su mejor habilidad de la que se enorgullecía aparte de su agilidad. Era el manejo de armas. Su padrino tenía una vasta colección de armas. Tenía desde tantos, hasta abanicos de Suna. Claro, no existían tantos maestros en Yugakure, pero tenía pergaminos en los cuales se detallaban el uso de cada arma. Era bueno con las espadas, incluso podía manejar casi todos los estilos, podía enfrentar mano a mano a un espadachín de Kiri, pero, él se decidió por un estilo en particular. Daikamaijutsu, técnicas con guadaña. Un arma en particular era su estilo. Su gusto surgió porque era el arma de Salamangreso. Kusarigama. Es una pequeña arma que posee una cama en el extremo, con una cadena, que va atada a la cadera o el brazo, que se usa como un látigo. Servía para protegerse de los ataques con la cadena y desarmar o desviar espadas, shuriken o kunais. Ethan podía desviar una cantidad grande de shuriken con poco espacio entre el lanzador y él. La cama por su parte podía matar rápidamente. El arma era perfecta para él, pues su agilidad y acrobacia, permitían utilizar todo su cuerpo, al moverse y ser impredecible. Claro, las misiones no eran muy emocionantes.
escoltas, llevar productos, y otras ridículas misiones. Pero cuando había misiones los aprovechaba al máximo. Ahora iba rumbo a Yugakure después de una misión, donde se había enfrentado a unos bandidos de Tanokuni, país de los campos de arroz, y había disfrutado matándolos, pero habían durado muy poco, para su diversión. Tenía que entrar por una especie de túnel cavernoso, pues no era muy común ver a un ninja caminar por el pueblo. Pues significaba peligro, y peligro significaba pocos visitantes. Idan odiaba a esas viejas bolsas de arrugas, que se la pasaban todo el día en el agua, arrugándose más de lo que estaba. Cuando llegó al lugar, vio que se encontraban casi todos a excepción de su padrino, lo cual no significaba nada bueno. ¿Qué está pasando?, preguntó. No creo que lo quieras ver, dijo uno de los miembros. Idan ignoró la advertencia y caminó hasta el lugar de la conmoción. Era un simple papel, pero cambió su opinión cuando lo leyó. Shinobis de Yugakure, sus servicios han sido alabados y agradecidos, pues sin ustedes habríamos sucumbido bajo los ataques de otras naciones. Pero ahora hemos llegado a un momento de cambio. Nos hemos aliado con diversas naciones, formando una alianza que nos beneficiará, otorgándonos más Shinobis a cambio de comercio con nosotros. Por lo anterior, la rama de Shinobis de Yugakure llega a su fin. Se les pagará por las misiones realizadas, pero ya no existirá ningún shinobi. Pues ha llegado una nueva era, la era de la paz. Daimyo de Yugakure no Sato. Idan estaba furioso, el maldito líder solo pagó por su misión, claro era el pago acordado, pero lo que le sorprendió era el cinismo. Ellos vigilaban y protegían la aldea desde las sombras, para que todo el día los líderes de estuvieran bañándose. Estaba frustrado e iracundo. Toda su vida había soñado con esta vida. Su padrino lo había entrenado desde los 8 años. Sus padres sacrificaron sus vidas por la aldea. Su padrino había entregado su vida por la aldea, todos ellos. La aldea no los valoraba, los despreciaron como la comida en el suelo, como una mascota que ya no querían. Solo eran objetos para ellos. Pero ellos no eran los culpables. Era la aldea. Sí, ellos fueron los que los corrieron, por los estúpidos de las naciones elementales. Ellos se merecerían una invasión, una matanza, incluso una horda de criminales los destruyera. Definitivamente era el peor día de su vida. Llegó temprano a su hogar. Lo había empezado a considerarlo así, pues era el único lugar donde había pasado la mejor parte de su joven vida. Llegó, se quitó la camisa y se acostó en su cama. Después de lo que le pareció el ocaso, se levantó, había dormido sin descansar. Como no quería quedarse en su cama sin hacer nada, se levantó. Su estómago le gruñó, avisando del hambre. No había desayunado desde la mañana y después de la nota, no quiso comer nada más. Sacó de un recipiente con costillas de cerdo y las calentó. Era su comida favorita, pero no sabía igual después de lo de hoy. Se preguntó qué haría. Era joven y sabía lo suficiente del mundo shinobi, podía tratar de conseguir un trabajo en otro país. Pero podría no ser aceptado, además de que esas naciones le robaron el trabajo en primer lugar. Podía ir a un pueblo pequeño. Podría ir a Tanokuni, pues sabía que podía proteger a una pequeña villa. Incluso conocía lo suficiente de las organizaciones criminales como para ser parte de ellos. Incluso podría formar su propia organización. Podría invitar a su padrino para unirse a él. Ahora que lo pensaba, su padrino no había llegado. Era raro, tal vez tenía la misión más alargada de lo normal. O vio el anuncio y fue a emborracharse en un bar o a apostar en un casino. Un golpe lo sacó de sus pensamientos. Cuando se dirigió a la puerta pudo ver que el sol ya estaba oculto y el cielo comenzaba a oscurecer. Se preguntó quién podría ser. Y jamás le había dicho a alguien sobre dónde vivía. Pero algunos amigos de su padrino sabían dónde se encontraba la casa. Cuando abrió la puerta, vio a un señor relativamente alto, de cabello castaño claro, con bigotes y ojos negros, estaba frente a él. Era Junsuke, un amigo de su padrino. La expresión de su cara no dijo nada bueno. Idan, habló Junsuke, había una nota de pánico en su voz que no auguraba nada bueno. Tienes que venir conmigo rápidamente a la base. ¿Qué? Es tu padrino. Idan olvidó cualquier cosa, tomó su capa de viaje y partió rumbo a la base.
Idan se encontraba en el techo de su casa. Había pasado una semana de la muerte de su tío. La muerte había sido, lo que muchos clasificarían una venganza del más allá. Su tío, había mandado a una misión de asesinato de algún Nukenin, de Suna. Cuando se había asegurado de que estaba muerto, se acercó por el cuerpo y de pronto, el shinobi desahuciado le encajó un kunai en la pantorrilla. Él solo vendó la herida, y clasificó el ataque y la herida como un pequeño daño. Pero el Nukenin no había gastado sus últimas fuerzas y esperar la mejor oportunidad, por nada. Es kunai tenía su as bajo la manga. Veneno. El veneno era de efecto retardado, había comenzado los signos a pocos kilómetros de Yugakure, donde se encontraría con Junsuke. Que al ver la tardanza de su amigo lo buscó, hasta encontrarlo desmayado ya con los efectos avanzados. Idan llegó preguntando por su padrino y lo vio. Estaba sudando y se retorcía con espasmos dolorosos. La herida está hinchada y tenía venas, claramente decían que moriría. El dictamen no fue nada mejor. Le dijeron, que a no ser que Tsunade, una de la Dentetsu no Sanin, los legendarios 3 ninjas, lo curara no existían esperanzas de su salvación. Los dejaron solos, Junsuke, Idan y Akio en la habitación. Pues sabían que era lo mejor pasar los últimos momentos de vida rodeado de sus amigos y seres queridos. Su padrino solo empezaba a alucinar y a retorcerse dejando escapar unos agónicos gritos y llamando a Idan y a sus padres en sus sueños. Cuando por fin abrió los ojos, Idan miró hacia ellos, los ojos estaban vidriosos, lo miraban fijamente, como si pudieran ser capaces de verlo, cuando claramente estaban bajo el blancuzco velo de la muerte. Idan, dijo Akio, haciendo un claro esfuerzo por pronunciar cada palabra. No, aún no, debes, pero Idan no supo a qué se refería su padrino, porque súbitamente los ojos de Akio se cerraron y su boca permaneció abierta, como tratando de dejar escapar las palabras que no fueron pronunciadas. El cuerpo de Akio fue enterrado donde una pequeña comitiva se reunió a partir del deceso. La mayoría shinobis, pero ninguno quiso hablar con Idan. Idan estuvo feliz de que no lo hicieran. Pues no pensaba que era lo mejor. Idan no sabía qué hacer, pues ya no tenía nada que lo atara a Yugakure, peor tampoco una razón para seguir viviendo. La muerte de su padrino fue un desastre. Sentía como si su vida fuera un gran cristal y la eliminación de los shinobis y la muerte de su padrino la hayan roto. No tenía nada antes de eso para considerarse una parte de su vida. Pareciera que Kami-sama estaba descargando su ira contra él. Como si lo maldijera. Entró a su casa, pues aunque no tenía ganas de comer su cuerpo lo necesitaba. En su cocina se encontraba carne de jabalí, pues era lo único que podía comer, pues lo había cazado, porque no tenía un ingreso fijo del cual mantenerse. Odiaba eso, si la aldea hubiera seguido como una nación shinobi, tal vez se hubieran salvado sus padres y sus padrinos estaban muertos. Pero no, los idiotas de los líderes solo querían dinero, quería vengarse. Eso haría vengarse. Si de todos modos ya nada estaba ahí, solo era un objeto del pasado. Podría juntar a shinobis que pensaran igual y asesinar a los líderes. Provocar un desastre. Sí, se sentiría satisfecho con eso. Tenía dinero, solo faltaban provisiones y secuaces. Dejó la cocina y se encaminó al único lugar donde permanecía en la casa, cómodo. La habitación de su padrino no era muy lujosa, pues su padrino solo tenía lo indispensable ahí, pero existía todavía su presencia en la habitación. Comenzó a comer, pero aunque comía para saciar sus necesidades básicas, su mirada se concentraba en otra parte de la habitación. Más específica en ella. Una sala de provisiones. Su padrino tenía ahí las provisiones para un pequeño ejército. Bloquearía la entrada y cuando tuviera más seguidores vendría por armas. Tenía medicina, ropa, armas como un pequeño polvorín para su causa. Buscó varias cosas, entre vendajes y armas. Incluso tenía dinero guardado, debajo de lo del dinero se encontraba un pergamino. Idan extrañado lo abrió. Era un pergamino sobre una religión. Hasin. Significa corazón malvado o diseño del mal, es el dios adorado en la religión Hasinismo, Hasinki. Hasin espera que todos sus seguidores realicen la destrucción total y la muerte. Siempre los miembros le rezan a Hasin antes de una pelea, pidiendo una buena matanza.
Si no tiene éxito, o no se le permite matar, ora por el perdón. Esta religión es considerada violenta, con solo una negativa por parte de un invitado que no se uniera a la religión, debes matar a las personas. Una de las reglas de esta religión es si matas a un monje, arderás en el infierno. Hassin fue humano alguna vez, alcanzó el éxtasis, muriendo en el acto, llegando a ser un dios. Su símbolo es un triángulo equilátero circunscrito. Esto era lo que buscaba, una secta a la cual pertenecer. Tal vez esto fue una señal de un dios. De Hassin. Tal vez encontraría un mapa de los posibles lugares. Buscó el mapa, donde lo encontró después de la carta, oculto por el pergamino. El mapa detallaba un lugar bastante lejos de la aldea, en lo profundo de la vasta vegetación del país. Idan ya tenía una meta. Eso significaba que era una buena decisión. Miró a la ventana, sabía que era de noche, sería el mejor momento para partir pasando inadvertido por la población. Tomó cosas importantes, provisiones y demás cosas que creía necesitar. Y salió rumbo a la ubicación trazada. Aparentemente estaba muy oculto, pues Idan no podía ver nada más, que una cascada y muchos, pero muchos árboles. Esto se suponía que era el lugar. Él no era paciente, como tener que esperar. Se supone que claro, una secta religiosa tendría privacidad, pero no tanta. Si fuera el líder, cambiaría varias cosas. Pero tal vez estaba mal la información. Tal vez la carta era muy vieja y ya se habían largado del lugar. Solo había esa estúpida cascada. Pero tal vez ahí está la entrada, qué mejor manera de ocultar la entrada secreta, que mimetizándola con el entorno. Si eso era. Caminó hasta la orilla y se trasladó hasta la cascada. En efecto, ahí estaba una pared sólida con un círculo. Ahora, ¿cómo demonios iba a entrar? Tal vez con chakra, con centro chakra en la mano, pero algo le llamó la atención. Existía un dibujo, trazado con un color marrón rojizo. Lo raspó y lo olió. Sangre seca. Como si hubieran hecho algún símbolo. Iluminó más con chakra y en efecto era un triángulo. El dibujo se encontraba un tanto difuso, como si hubiera sido borrado a través del tiempo y la humedad. Bueno, esto se supone que tenía que utilizar sangre. Una pequeña herida suficiente para extraer sangre. Dibujó un triángulo, inscrito en la circunferencia. Tal y como había dicho que era el símbolo del Hassin. La puerta se abrió tal y como si no hubiera existido nunca. Idan se adentró en ella, oliendo su particular mezcla de humedad y sangre. Siguió caminando un túnel aparentemente iluminado y tenía unos relieves sobre alguien. Llegó hasta donde se amplió la caverna. Se encontraba una mesa de piedra y sobre ella un cuerpo. Bueno, eso era algo revelador. Bueno, tal vez era un sacrificio. El hombre era aparentemente de unos 40 y tantos años. De cabello canoso, tenía la cara marcada de cicatrices y un símbolo del Hassin en forma de un dije en su cuello. Lo primordial, era un pico o estaca en el estómago. Bueno, eso un inconveniente, no encontraría respuestas rápidamente. Tal vez el tipo, tenía alguna cosa que señalar a otro escondite. Empezó a buscar algo, pero una mano lo detuvo. Era el tipo. Mierda, Idan no se asustaba, pero esto es algo que no se ve todos los días. El hombre ya se había levantado. Y se estaba arrancando la estaca, se arrancaba a las entrañas, literalmente. El hombre tenía los ojos abiertos e inyectados en sangre, eran de un color gris brillante. ¿Tú qué haces aquí? Preguntó con una voz áspera como de alguien que casi nunca hablaba. ¿Qué? Dije que el viejo vio su banda en la cabeza y se tensó. Maldito shinobi, hijo de puta, de inmediato lanzó su extraño pico de la mano. Idan se movió agachándose. El anciano era más rápido que la mayoría de su edad. Idan ya había puesto distancia de por medio. Cuando el anciano sacó otro pico y aparentemente estaba rezando. Idan chasqueó la lengua. El anciano era un jacinista. Bueno, decía el pergamino que los jacinistas rezan antes de una batalla para tener una buena matanza. Él no llegó tan lejos, para que un anciano lo matara. Sacó su kusarigama, y se lanzó el ataque. El anciano se cubrió con su pico. Pero Idan era demasiado hábil y rápido con el arma, que antes de que el anciano se diera cuenta, lo había atravesado en la garganta con su arma. Idan se detuvo. Diablos, había venido por información.
No para matar un anciano. Bueno, tendría más lugares para investigar. Su tirón le arrebató el arma y un pico se hundió en su muslo. Ethan dio un alarido y se movió. ¿Qué putas pasaba? El anciano le había arrebatado su arma y lo había herido. Pero eso no era lo importante. Estaba vivo. El maldito anciano aún saliéndole sangre a borbotones del cuello y estaba de pie, con su arma. Ah, supongo que ya no me muevo como antes. Pero bueno, logré mi objetivo, dijo el anciano para poder reírse. Ethan estaba confundido a qué diablos se refería. Bueno, hasta la vista Shinobi, Hashin-sama estará feliz con tu alma. El hombre empezó a realizar un patrón extraño en el piso, cuando Ethan descubrió que era el símbolo del Hashin. Entonces era un Hashinista. ¿Eres un Hashinista, anciano? El anciano lo vio sorprendido. Y se mostró un tanto cohibido y en defensiva. Como un shinobi, ¿sabe sobre lo que es el Hashinista?, preguntó receloso. Eso es por esto y porque quiero ser uno, respondió Ethan. El anciano solo miró antes de estallar en risas. Ethan estaba enfadado, no permitía que nadie se riera de él, mucho menos el anciano. ¿Qué diablos es tan gracioso? Teme, gruñó. ¿Que quieras ser un Hashinista? El anciano se reía entre cada palabra. ¿No sabes qué palabras dices y en dónde te estás metiendo, Gaki?, sentenció el anciano con gravedad. Bueno, después de que eliminaran a todos los shinobis de Yugakure, empezó Ethan, pero el anciano lo interrumpió. Eliminaron a los shinobis, dijo el anciano. Eso es lo que acabo de decir, anciano, ¿acaso no oyes? Bueno, eso sin duda pasaría, pero no creí que pasara tan pronto. Entonces, ¿por qué quieres ser Hashinista?, preguntó el anciano. Esa no es de tu incumbencia, respondió Ethan. El anciano y él se miraron recelosamente, antes de que el anciano sonriera. Tienes temple, voluntad y eres un grosero. ¿Te pareces a mí? Ethan chasqueó la lengua en forma de desagrado. Eso significa que serás un buen Hashinista. El hombre se movió a una pared en la que talló algo en la misma. Una puerta de piedra se abrió. Tendrás que contarme tu historia, pero no ahora. Interrumpiste mis oraciones, por lo que tardaré un poco, dijo mientras caminaba. Ethan lo siguió. El anciano caminaba por un pasillo similar al que Ethan caminó para llegar con él. El Hashinismo es una vida llena de sangre, sacrificio, pero sobre todo fe y religión. ¿Crees que podrás soportarlo?, preguntó el anciano. ¿Con quién crees que estás tratando?, respondió mordaz el de los ojos morados. Me caerás muy bien. Mi nombre es Ibiki, informó el más viejo. Ethan, respondió el más joven. No sabía cuánto su vida cambiaría. Ethan entrenaba con su nueva arma. Bueno, parecía más bien no nueva, sino como una extensión más de él. Parecería que su vida estaba ligada a varias cosas, entre ellas las gamas. Su Sanjin no Gama, guadaña de triple hoja, seguía con su estilo de armas original. Daikama-jutsu. Su arma era ahora una kama de color rojo sangre. Las 3 hojas se vuelven más pequeñas de arriba a abajo, la guadaña se adjunta a un cable de acero largo, enrollado alrededor de 2 carretes en la cadera izquierda de Ethan. Este cable es lo suficientemente fuerte como para bloquear un kunai y permite aumentar aún más los movimientos de balanceo a través del aire. El acomodo de las camas daba a la guadaña una gama más amplia, a pesar de disminuir su letalidad. Debido a su gran tamaño, Ethan afirmó que inhibe en gran medida su velocidad de ataque. A pesar de ello, Ethan es muy ágil en la manipulación de ella, aún siendo capaz de usar la guadaña para desviar un shuriken. Pero no importaba su letalidad, pues su principal uso es la recolección de sangre para su técnica. Debido a esto está diseñada, no tanto para matar, sino para herir. La guadaña tenía un pergamino de invocación. Además también dispone de otras funciones y trucos que el anciano no le había mostrado, pues según él todavía no llegaba el momento. Lo único que había explicado que el arma no era letal, o que si lo hacía más veloz, pues solo ocupaban un poco de sangre para ganar. Bueno, independientemente de para qué servía, Ethan ya era un experto en ella. Su antigua maestría en la Kusarigama le facilitó las cosas, era como si su padrino había planeado formarlo para la religión.
casi había cumplido un año de la muerte de su padrino, casi su cumpleaños 16, Idan en ocasiones quería escapar de ahí, pero sus metas y los objetivos de la religión eran muy similares. Bueno, era hora de dejar lo físico por lo espiritual. Otra razón de cuanto había entrenado tanto era el aprendizaje de los ritos, rezos, oraciones y posiciones, que no terminaban, pues el anciano decía faltaba algo primordial e indispensable. Idan no era estúpido, sabía lo que faltaba. El símbolo de Jacin. Eso era lo que estaba marcado en cada pared, incluso servía como llave de las entradas. Bueno, era hora de entrar a comer. Se estiró y entró donde su anciano mentor lo estaba esperándolo con una expresión indescifrable. Eso no era común. Cuando se disponía a preguntarle habló. Idan, sígueme, ha llegado la hora. Idan parpadeó olvidando su repentina hambruna y siguió a Ibiki al salón principal, donde se conocieron por primera vez. Ibiki esperó cerca de la entrada y Idan se detuvo junto a la mesa altar. Idan, estoy muy orgulloso de ti, has demostrado lo necesario en la organización, pero ahora ha llegado el ascenso final. Tu espera por fin terminó, ya era hora, anciano, dijo Idan con una sonrisa descarada. ¿Sabías que las enseñanzas del Rikudou Zenin hablaban de una conexión con los demás, para el entendimiento mutuo y paz? Ante la mirada de Idan continuó. A juzgar por tu cara, no. Bueno, él creó el ninsu, para ese fin. Pero eso no era lo único que nos define. La sangre. La sangre es lo que nos une, nos define, nos maldice. Jacin-sama creó y enseñó ese significado. A través de la sangre podemos experimentar lo que les sucede a otros. Nosotros, sus fieles sirvientes, nos encargamos de hacer saber su verdad, practicarla y mostrarla al mundo. Ahora comenzará tu iniciación. Le lanzó una estaca, parecida a la que Idan encontró clavada en el estómago de Ibiki, nada más que esta tenía distintas marcas y parecía vieja como una reliquia. Idan levantó la vista y vio que Ibiki se encontraba ya a su lado, no traía camisa. Tenía en las manos su rosario, un poco ensangrentado, y un collar con el dije de Jacin. Creo que ya has adivinado lo primordial de la sangre. Se necesita solo un poco para poder completar los ritos de la religión. Pero para obtener los poderes se necesita un rito especial. Le tendió la mano y Idan le pasó la estaca. Elimina tu capa, dijo mientras Ibiki vio su palma. ¿Hoy no crees que es algo pervertido? Haz lo que dijo. Idan se sacó la camisa, ya que se había acostumbrado a ello. Ibiki se acercó. Dame tu mano. Idan la tendió y de inmediato con la estaca la perforó en la palma. Oye, ¿por qué hiciste eso? Es necesario, pon tu mano en la mesa ceremonial. Ibiki se encajó en la mano la estaca. Brotó sangre y se acercó a la mesa. Ahora debes hacer el símbolo del Jacin en la mesa ceremonial juntando nuestra sangre, dijo mientras escurría su sangre en la mesa, y aunque Idan lo encontraba extrañado, siguió sus instrucciones. El símbolo tocaba los bordes de la mesa ceremonial. Falta uno más, dijo Ibiki cuando se movió hasta la entrada. Idan lo siguió. Vierte tu sangre en el suelo. Idan presionó su palma en forma de puño y un chorro de sangre cayó al suelo. Ibiki hizo lo mismo y después hizo el símbolo, pero esta vez con los pies. Realizado esto, se volvió hacia el peliplata. Traza el símbolo en mi abdomen y yo trazaré uno en el tuyo. Sin esperar una respuesta, el mayor comenzó el dibujo. Idan esperó un momento, mientras se acostumbraba a la sensación. Se dirigió al abdomen y comenzó el dibujo. Su circunferencia no era mayor a una palma. Cuando estuvo hecho, el anciano miró nuevamente a Idan, entregándole la estaca. Tomó un poco de sangre y la dirigió a su boca. Sus miembros temblaban y su piel empezó a oscurecerse y a formarse unos dibujos de huesos. Al final de este ritual, te convertirás en un miembro completo de la religión y mi vida terminará. ¿Qué? Siempre me pareció sorprendente que parecías ser inteligente. Te ves muy estúpido al quedarte sin palabras, negó con la cabeza. Después, en mi habitación hay un pergamino de lo que debes de saber, rituales para cada asesinato, reglas, la historia y la semana donde debes agradecer a Jacin. Y Ibiki continuó. Los rituales que tenemos que ofrecer son muchos. Pero el que se deba asesinar a alguien ofreciendo su vida a Jacin es un jutsu, el más importante y poderoso, podría decirse. Jujutsu. Shigeketsu, jutsu de maldición. Controlando la sangre poseída de la muerte.
En primer lugar, debemos hacer todo lo posible para extraer la sangre de nuestro oponente e ingerirla. Por eso el objetivo de tu arma no es la letalidad, sino la extracción de sangre. Ahora toma mi sangre de la estaca, Idan se acercó y pasó la punta por la herida de la mano de Hibiki. Con ese aspecto extraño parecía un Shinigami. Pasó la punta ensangrentada con la lengua. Sintió un escalofrío subir por su cuerpo, y sus músculos se tensaron. Idan sentía como si bajara su presión y su ritmo cardíaco, sentía frío en cada músculo. Después de eso, su piel se volvió negra con manchas blancas que le hacen parecer un esqueleto, un símbolo absoluto de la muerte. Al hacer esto tu piel se vuelve negra con manchas blancas que le hacen parecer un esqueleto. A continuación, se dibuja el símbolo de Hasin en el suelo con la sangre y se pone en el centro. Este acto sirve como enlace entre él y su víctima, explicó el mayor. Una vez que su ritual de sacrificio se ha llevado a cabo, la víctima está vinculada con el Hasinista. La técnica puede revertirse si éste es forzado a salir del círculo. Advirtió Hibiki, cualquier tipo de lesión que te infliges o el daño que te infligen, también inflige a tu víctima, pero si descubren tu técnica, explicó el mayor. Pueden obligado a salir del círculo de sangre, se rompe la técnica y la víctima es liberada, pero todo lo que tienes que hacer es dar un paso atrás en el círculo para reactivar la técnica. Básicamente, esta técnica hace nosotros funcionemos como un espejo, reflejamos el daño, hasta llevarlos al clímax final, la muerte. Sin embargo, continuó con voz grave, como cuando se conocieron. Hasin nos concede algo especial. La inmortalidad a cambio de la fe. La forma de poder dañar y cumplir con tus deberes sin morir. Esto se obtiene con una Kinjutsu, jutsu o técnica secreta, de la religión y todos sus métodos. Hibiki empezó a quitarse el collar y dejar su rosario, mientras se introducía al círculo. Toma esto, dijo mientras lanzaba los dos objetos a Idan. Se necesitan distintos objetos y condiciones exactas para llevar a cabo la técnica. La primordial, que un miembro de la religión, que por voluntad ofrezca hacer la técnica, como un sucesor para después de tu muerte. La utilización de la estaca usada por Hasin. Objetos de la religión que han pasado de mano en mano a los distintos miembros. Y la sangre de ambos. Idan se colocó los objetos en la forma de que los traía Hibiki. El collar en la mano ya empezó a rezar y el collar en el cuello. Ha llegado el momento de rito final. Debes durar una semana ahí. Diría que fue un placer conocerte, pero no es cierto. Sigue con la fe y cumple lo que diga Hasin-sama. Idan se colocó en la mesa, sabiendo lo que tenía que hacer. Por algo fueron los símbolos en los abdómenes de ambos. Se acostó en la mesa dentro del símbolo, cuando sintió un dolor en su estómago. Hibiki se había apuñalado. Era el momento. Llegando a la parte final de su oración procedió a traspasarse el estómago. Sintió cómo se atravesaba. Un dolor insoportable como nunca lo había experimentado. Sus entrañas ardían y sentía como la sangre manchaba su cuerpo se consumía, mientras sentía como su vida escapaba de su cuerpo. Y entonces llegó. Empezó con un pequeño espasmo y fue lentamente cambiando a algo distinto. Su cuerpo no procesaba lo que sentía, su cuerpo decía que detuviera ese martirio, pero su boca y su mente decían los rezos de memoria, como si no hubiera mañana. Lo sintió de nuevo. Recorrió su cuerpo rápido como un rayo, pero pasmoso para todos sus músculos. En su corta vida de adrenalina, nunca había sentido nada igual. Era como una inyección de adrenalina pero aún más placentera. Como si tuviera un orgasmo pero hacia adentro. Era la mejor ola de placer que había sentido. Sentía cómo moría, se extinguía su vida, sentía su agonía que se irradia a través de su cuerpo, y vivir a través de ella era puro éxtasis. Una sonrisa afloró en su cara y se sentía como su vida estaba mejorando. Los últimos gritos de agonía, una sonrisa se afloraba en su cara mientras sentía morir al inútil anciano. A los que alguna vez juró proteger, por una vida de riesgos y adrenalina, ahora moría en sus manos. Bueno, como morían todos en sus manos. Sin shinobis que proteger la aldea, cuando todos estaban resentidos por lo que había pasado. Nadie con un entrenamiento shinobi se había interpuesto en su meta, solo hombres que fácilmente fueron neutralizados por su jutsu. ¿Cómo se sentían ahora? Que sus onsen, los protejan ahora.
Incluso ningún shinobi extranjero protegía a Yugakure. Solo un Nukenin de Yugakure se encontraba en el área. Bueno, no tardarían en llegar y él se divertiría sacrificándolos a Hasin-sama. Pero tenía hambre y no tardaría en oscurecer y hacer frío. Y aunque era un Nukenin, a Aidan no le gustaba la intemperie. Bueno, comenzó a caminar por los charcos de sangre rumbo al bosque. Llevaba unos 2 kilómetros lejos de la aldea cuando sintió una presencia. Se dio la vuelta y no vio nada. Siguió caminando aunque alerta en torno a cualquier persona. Cuando lo vio, una planta emergía de suelo, como si creciera a un ritmo inusualmente rápido. Se puso en posición de ataque. Así que aquí estabas, te lo dije. La planta humanoide tenía lo que parecía una doble voz o algo así. ¿Qué diablos eres? ¿O qué cosa eres? Preguntó molesto. Eso no es muy amable, no importa. Somos parte de una organización que busca Nukenin. Para nuestros PLsetsu. No terminó de hablar, pues la arma de Idan se dirigía a él. No importa qué o de dónde eres. No me uniré a ninguna organización, ¿lo oyes? Gritó suponiendo que la cosa no haya ido muy lejos. Setsu emergió de un árbol a unos metros de ahí. Volveremos, no aceptamos un no por respuesta, declaró antes de sumergirse de nuevo. Eso ya lo veremos, dijo Idan antes de salir de ahí. Tenía hambre y frío. Naruto se despertó con un bostezo y se estiró como un gato. Había descansado bien, preparándose para el entrenamiento que tenía. Estiró sus sentidos en busca de la presencia de Itachi. Nada no estaba cerca, o por lo menos eso parecía. Sabía que Itachi era un amo en Genjutsu y Naruto no sabía cómo identificarlos plenamente. Con sus sentidos alerta y haciendo nota mental de pedir la enseñanza a Obito en torno a Genjutsu, se preparó. Vio su ropa tenía rasguños que no tenían hace unos días, necesitaba comprar ropa nueva, pues no creía que iba a sobrevivir su ropa con 2 Nukenin tan destructivos como Kisame y Kakuzu. Hablaría con Setsu pues era lo suficientemente rápido para conseguir ropa. O tal vez iría él, hace mucho que no compraba ropa. Cuando se acomodaba sus vendas en las piernas, recordó que necesitaba sellos explosivos, había terminado sus reservas en la última misión. Pero por ahora se concentraría en su formación elemental Futon. Moviéndose con un Shunshin, se dispuso a buscar a Kakuzu, pues ahora era principiante para ser sensor. No se dio cuenta del cuervo con un ojo de color rojo, que lo vigilaba. Lo encontró cerca de un deslave a unos cuantos cientos de metros del templo. Estaba en un plano con una saliente, parecido a una depresión o cascada seca. Estaba con su habitual atuendo y en la sombra. Naruto resopló ante la idea de que Kakuzu se cubría con sus prendas para evitar broncearse. Bueno, tenía que aprovechar cada millón que le dio a Kakuzu. Disminuyó hasta detenerse a unos 3 metros de Kakuzu. Kakuzu lo miró con su habitual seriedad y aburrimiento. Pensé que habías muerto. Por lo que no tendría que entrenarte, dijo el más alto. Y dejar que ganaras ese dinero fácilmente. No gracias, respondió el Jinchuriki. Bueno, si quisiera pelea, esperaría a Aidan. Necesitamos empezar. Como ya he repetido, el Futon, elemento viento, es el más raro de todos, la mayoría de los usuarios se encuentran en Suna. Aunque hay algunos en Kiri. Y el Sandai Metsuchikage posee también ese elemento. El Yoton, elemento hielo, es la combinación del Futon y el Suiton, Naruto recordó a Aku. El Hinton, elemento polvo, es una combinación de Futon, Katon y Doton, que ha hecho famosos y poderosos a los 2 últimos Tsuchikages. El Futon es de hecho bastante amplio en su rango de ataque, puede ser corto, mediano o largo. Su principal característica es que corta lo que sea, incluso que el Raiton. Naruto sabía de lo que estaba hablando, había estudiado lo básico de los elementos. Encontré un libro en mi biblioteca privada que te ayudará. Kakuzu sacó un viejo libro y Naruto se encontraba sorprendido que alguien como Kakuzu gastara su dinero en libros o que tuviera algunos gustos normales. Aquí está. Naruto tomó el viejo libro. Si le pasa algo, pagarás por ello. Naruto no sabía si se refería a pagar con dinero, o pagar con los daños consecuentes de la ira de Kakuzu. El título lo describía por sí mismo. Futon y usted. ¿Cómo estar conectado con su viento? Se podría iniciar con los ejercicios básicos. Pero no haré eso.
Si existe una remota posibilidad de que tengas elemento viento, se expresara en esto, sacó lo que parecía una hoja simple aunque un tanto amarillenta. Naruto la tomó. Es una hoja para detectar su habilidad de chakra. Si posees viento, se partirá en dos. Si posees rayos, se arrugará. Si eres tierra, se convertirá en polvo. Si eres agua, se mojará, y como sé que quemará. Pero lo que quiero es que te concentres en viento. 1. Naruto se concentró. Sabía cómo debería ser el viento. Fuerte pero delgado. Recto y afilado. Cuando vio que el papel se cortó en dos, Naruto miró a Kakuzu, que lo miraba con una extraña expresión de complacencia y sorpresa. Bueno, no solo tienes suerte en los juegos de azar, sino también en lo que quieres, Naruto estuvo de decir sobre su cruel vida y los sucesos en ella. Pero se contuvo, nadie conocería eso. Eso facilita las cosas. Por lo que se dispones de los Kage Bunshin y sé sobre sus beneficios, por lo que te dejaré solo un rato, si quiero que el entrenamiento sea rápido y efectivo, y Kakuzu se movió hacia el bosque. Naruto se encontraba solo un poco sorprendido, no por la ida de Kakuzu, sino solo por su afinidad. Eso era una broma de la muy mala ironía de Kami-sama. Sus padres amos del sello, eran los responsables del sello del Kyuubi, que lo condenó a la antipatía por parte de Konoha y él le gustan y es muy bueno en ello. Su vida fue un asco, tiene la mejor suerte del mundo. Su ex-sensei era el alumno de su padre. Era el peor de la clase, tenía el más poderoso monstruo sellado dentro de él. Su aldea lo odiaba y era hijo de su mayor héroe. El jutsu con el que trataron de matarlo, era débil contra su afinidad. Esto era una mierda, era como una estúpida película de humor ofensivo contra él. Interrumpió su diatriba interna. Tenía cosas que hacer. Un paso más adelante, para tomar venganza contra Sasuke. Kage Bunshin no Jutsu, un clon vino en su ayuda. Mientras que el clon leía el libro, él se dedicaría a recargar su armamento de etiquetas. Solo tenía que desellar sus instrumentos para ello. Cuando por fin había terminado de realizar sus sellos, desechó el clon, que al recibir sus memorias, resultó que había dejado de leer el libro y se encontraba pensando sobre lo que veía el cielo. Clones. En ocasiones creía que ellos hacían las cosas que él quería hacer, pero no podía hacerlo. Resellando sus cosas para hacer su Fuinjutsu, junto con su armamento de Fuinjutsu, se puso a realizar ejercicios que venían en el libro. Los ejercicios eran simples. La principal forma de que se tiene de un principiante miembro de Futon era una. Lo ms delgado y fuerte. Su capacidad principal era el corte. Podía atravesar fácilmente las rocas como el papel, pero se necesitaba ser un buen usuario. A pesar de que habían puesto formas más simples de ataques, Naruto ya conocía algunas. En su primera misión se conoció a Aku, Kesukeke y Genkai, era Yoton. Después en el examen Chunin, durante la segunda etapa, Orochimaru lo había separado de su equipo, por medio de un Jutsu Futon. Y lo había incendiado después, en su regreso, alimentando y fusionando el Katon y el Futon. Gaara en su estado parcial Jinchuriki, lo había atacado con arena y viento, destruyendo a sus clones. Y luego Shukaku, lo había atacado a él y al jefe Sapo, con Futon, Renkdan, elemento viento, bala perforadora de aire. Por lo que su experiencia con el elemento, recordando la técnica de Kakuzu en su última misión. Varias formas, tales como ráfagas de viento, hasta balas para perforar. Pero lo primordial era cortar. El ejercicio mandaba algo similar al que tuvo con Obito. A excepción de que el Katon no era su afinidad, sino una que aprendió. La ubicación de Kakuzu aquí era debido a la utilidad de hojas. Bueno aprovechar al máximo su entrenamiento, aunque Kakuzu no se encontrara. Taku Kage Bunshin no Jutsu, 100 clones vinieron en existencia. La orden fue simple, tomar una hoja y concentrarse en tratar de romper una hoja. Después de eso tomar una rama y cortarla. Ya cuando estuvieran listos con eso tratarían de concentrar el futón, en un kunai, para atravesar un tronco. Naruto de mientras, cada vez que terminara un grupo, trataría de concentrar el futón en los pulmones, para crear una ráfaga. Pero iniciaría con un libro de Fuinjutsu, sobre crear barreras. Podría considerarse un poco flojo al poner a todos a trabajar pero no él.
pero no quería que la onda de pensamientos lo tomara de sorpresa. Además, después de misiones sin interrupción, quería tener un momento de relajación. 3 horas después, equivalente 300 horas de entrenamiento, a 5 días de entrenamiento sin descanso. En ese tiempo un libro entero de barreras, y la creación de las más simples. También 7 millones de ryo en recompensa y una extraña plática que había puesto a un sorprendido Kisame. Se habían vuelto a reunir los dos más altos en Akatsuki y el más joven en un solo lugar. Cuando Kisame y Kakuzu llegaron, vieron a un Naruto tratando de terminar una barrera a prueba de una técnica Kato no Suiton, nivel A. Kakuzu sonó su garganta, tratando de llamar la atención. Naruto miró a los llegados, extrañado. Esperaba a Kakuzu, pero no a Kisame. Tal vez Kakuzu buscó a Kisame, para entrenarlo juntos. Naruto pidió silenciosamente que no lo dejaran semidesnudo. Veo que estás entrenando, dijo Kakuzu. Si mira esto, tomó una hoja, y cerró sus 2 puños. Un momento después abrió la mano para revelar, una hoja partida a 3/4. Kisame silbó, Kakuzu solo pareció complacido. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Kisame. Privado, respondió el rubio. Cualquier ninja no se atrevería a enojar a un Nukenin clase S, pero a Naruto no le importaba. Veo que empezó a realizar su propia agenda privada. Eso es bueno, no quería que creyeras que nosotros somos tus niñeras, informó el ojiverde. Naruto estaba contento con la falta de intromisión en sus propios gustos. Kakuzu se adelantó un paso. Bueno, supongo que te estás preguntando, sobre por qué Kisame está aquí. El lugar de donde vengo, tenían distintos tipos de entrenamiento aprovechando su entorno. Cuando salí conseguí pergaminos sobre, que para entrenarse en viento era un buen ejercicio cortar una cascada, aprovechando la capacidad de corte del futón, con los atributos principales del agua. Puesto que aquí está una pendiente, decidí utilizar a Kisame para ayudarnos, continuó el más viejo de los 3. Sé sobre un jutsu para el entrenamiento, por lo que cuando consigas cortar la hoja, comenzará el otro. Por el momento me ocuparé de otras cosas, antes de que venga el idiota. Kakuzu volvió a irse. Naruto pensó que Kakuzu no merecía tanto el dinero que le pagó. Decidió que la próxima vez, se quedaría con el dinero que ganara. Mientras Naruto pensaba, Kisame recordó su conversación horas antes con Itachi-san. Sin duda faltaba mucho por conocer sobre su pareja, pues últimamente lo sorprendía más a menudo. Camino hasta el rubio. Oye, tus Bunshin tienen cualidades especiales. Sí, bueno, Itachi-san me mostró un jutsu para ti, para cuando conocieras a cierta pareja. Naruto se encontraba extrañado. Sin duda sus palabras habían hecho mella en Itachi más de lo que creía. ¿Cuál es su nombre? Bunshin Daibakuwa. Naruto sonrió. Itachi miraba a Naruto. Bueno, no exactamente él, sino uno de sus cuervos. Había adquirido el contrato, en unas ruinas cerca de Konoha, solo Shisui los conocía. 3, no los había utilizado mucho, pero últimamente su enfermedad había hecho mella, por lo cual los utilizaría más a menudo. Caminaba por las escaleras. Por donde hace 5 años, Orochimaru lo había atacado para robarle el Sharingan. Se había dado cuenta de ello, con solo mirar a Orochimaru. Su hipótesis era correcta, resultando, la deserción de Orochimaru y la pérdida de su mano. Eso había generado, la eliminación del compañero de Sasori, la búsqueda de Deidara y su odio. Después Orochimaru había decidido poner sus ojos en Sasuke, logrando la deserción de su hermano. Esa acción había desencadenado diversas reacciones, que afectaba muy poco sus planes, incluso mejorándolos. Ahora había hecho su movimiento con Naruto. Solo el tiempo decidiría si era bueno o malo según las reacciones consecuentes. Deidara volaba, su cuerpo se sentía libre. Unos cuantos asesinatos en varios puntos distantes, eran perfectos para relajarlo, después de las decepciones que tuvo. Quería llegar rápido a sus objetivos y probar nuevas creaciones que tenía. Sasori se mantenía callado, eso era bueno. Aunque a veces disfrutaba de sus pláticas. Solo eran 5 días de viaje, esperaría, pacientemente por conocer y tratar al rubio. Sabría por qué los demás parecían encantados con el chico, y demostraría que su arte era el mejor.
Sin saberlo, su compañero tenía pensamientos similares.